Y ahora sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 26, dice así la palabra del Señor. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Este mensaje de hoy tiene 3 puntos claros. El versículo 24 nos va a hablar de dónde debemos permanecer y las implicaciones que lleva permanecer o no en aquello. El número 2 nos va a hablar de la gran promesa de Dios para el creyente y el número 3 es una advertencia sobre un gran peligro que había entonces y que sigue habiendo en nuestros tiempos. Así que vamos a ir, antes de entrar aquí, a recordar solo una cosita y es de dónde venimos. ¿Alguien recuerda de qué hablamos la semana pasada? A grandes rasgos, al menos por encima, algún dato, alguna cosa que se dijo. ¿Alguien recuerda algo? La unción, ok. ¿Y qué dijimos de la unción? ¿Qué recuerdan? Manos arriba, sin miedo. Alguien valiente que me diga algo que dijimos de la unción. Cosas. Está bien saber que hay mucha gente, pero el mensaje se diluye a partir de las 7 horas. Esto es como los medicamentos. Después de 72 horas ya no tiene efecto. No debería ser así, hermanos. Hermano, una cosa, si no encuentras sentido o no recuerdas mucho los mensajes que escuchas en una semana, es posiblemente el hecho de que no estés viviendo lo que llevas escuchando un año. La idea de la palabra de Dios no es escucharla, hermano, es retenerla. Y no digo que retengáis cada frase, y no digo que retengáis cada cosa que se diga desde aquí arriba, pero por lo menos las ideas importantes. ¿Alguna cosita? ¿Sí? Ok, todos los creyentes somos ungidos. Juan lo decía así, vosotros tenéis la unción. ¿Y quiénes son vosotros? Somos los creyentes, todos. No unos pocos elegidos, hablábamos un poco del Antiguo Testamento. El ejemplo de David con Saúl, hablamos de cómo se ungían en el Antiguo Testamento reyes, profetas, sacerdotes, pero en nuestro tiempo, donde todos aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y han creído en él, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, todo creyente tiene la unción. ¿Qué más dijimos que pueda ser importante? ¿Alguna cosita? Rommel. Exacto, eso era un dato que dimos interesante. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el tener al Espíritu Santo no depende de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Es algo que en el momento que creímos el Evangelio, y además lo creímos porque el Señor nos dio fe para creerlo, el Señor nos da esa fe para creerlo y junto con esa fe viene, al haber creído el Evangelio, el Espíritu Santo. Pero luego Pablo da una orden a los efesios: no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es una responsabilidad individual de cada uno. Obviamente viendo Netflix, YouTube, viendo Facebook, Instagram y estas cosas, uno no se llena del Espíritu Santo. Dios ha dado medios, horas de oración, horas de ayuno, horas con la palabra, horas espirituales, horas en el Espíritu, alimentándote de cosas espirituales y no malgastando tiempo en la carne. Lo que alimentes, lo que te llena. Así que esa es una responsabilidad individual. Por eso tenemos creyentes con vidas espirituales, podríamos decir incluso mediocres, y gente que tiene una vida espiritual sólida, fuerte, estable, guiada por Dios. Pero no es porque con unos Dios sea más caprichoso que con otros, es porque hay creyentes más responsables, más diligentes, más comprometidos con las cosas de Dios, y eso siembran, eso cosechan. ¿Alguna cosita más? José, nosotros no podemos pasar la unción de unos a otros, no es algo que podemos transmitir. Yo no puedo pasar la unción que Dios me ha dado. Primero porque todos tenemos la unción, pero la llenura tampoco. Lo que Dios ha puesto en mí o lo lleno que pueda estar yo, no lo puedo transferir a otras personas. Y solo una pregunta antes de entrar en el tema de hoy. ¿De dónde venía la unción? ¿De quién era la unción? ¿Quién era el santo? Cristo, ok, Cristo nos promete en Dios que Dios enviará en Él al Espíritu Santo, al otro Consolador, para estar con nosotros siempre y así no dejarnos huérfanos. Ok, tenemos la unción, estamos ungidos.
Y voy a rascar en algo que me voy a arriesgar como pastor, igual es hasta peligroso. La semana anterior que vimos, la anterior a esa, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Ya es ir demasiado lejos, ¿verdad? Ya es pedir demasiado esto. Pedir que alguien recuerde 2 semanas ya es demasiado duro. Me da miedo preguntarles por la tabla de multiplicar del 4, hermano, que estudiaron en el 67. Ok, sí, cierto. Estuvimos hablando de eso. ¿Por qué quiero tratar ese tema antes de entrar en el de hoy? Porque el de hoy tiene que ver con eso. Hay muchos mentirosos, hay muchos engañadores. Está el anticristo que está por venir, pero hay algo que ya está. Muchos anticristos que están engañando, y principalmente en aquel tiempo engañando sobre la persona de Cristo. Eran contrarios a Cristo. Algunos decían que Jesús fue Dios, pero no era hombre. Otros decían que Jesús era hombre, pero no era Dios. Otros decían que Jesús era 50 y 50, una mezcla, un híbrido, un semidios, medio Dios, medio hombre. La realidad era cambiar en cierta manera la identidad y la persona de Cristo, para no decir la verdad y el fundamento bíblico. Jesús es totalmente hombre y es totalmente Dios. Así que habían herejes peligrosos, levantados posiblemente por el mismo diablo, impulsados por su propia carne, que estaban engañando a muchos. Pero los creyentes tenían un seguro ante esos mentirosos: el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía en toda la... Hermano, tú nunca vas a volver a la iglesia de donde hayas salido si es mala. Tú nunca vas a congregar con Maldonado. Tú nunca vas a congregar con Cash Luna. Tú nunca vas a congregar con, no sé, el señor Rudy Gracia o con la señora Yesenia Den. Jamás congregarías allí. Es más, posiblemente cuando ves sus cultos, alguna frase o algún mensaje y gente allí, te llevas las manos a la cabeza y te haces la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo puede ser que sigan ahí? ¿Cómo puede ser que estén tan ciegos? ¿Cómo puede ser que crean esas cosas? Posiblemente porque no tienen lo que tú tienes. La unción del Santo, la que conduce a toda la verdad, la que se encarga, el Espíritu Santo se encarga de guiarnos a la verdad. Por eso puede ser que durante un tiempo fueras incluso confundido por algunos errores, confundidos por algunas mentiras. Pero tus ojos se abrieron tarde o temprano. Tarde o temprano fue el Espíritu Santo, no tu sabiduría, no la casualidad de abrir una página de Facebook y que apareciera un vídeo, como muchos cuentan. No es que un día apareció un vídeo y lo cambió todo. Ese vídeo no apareció por casualidad. ¿Y por qué? Ese vídeo apareció a más gente y no cambió sus vidas. Hay mucha gente que ha visto vídeos de Paul Washer y cuenta que después de ver a Paul Washer empezó a aprender más y ver más y llegó a conocer cosas que estaban mal en su iglesia. Pero muchos han visto vídeos de Paul Washer y no lo soportan. Hay gente que ha visto vídeos nuestros en internet y ha dicho: wow, qué edificante, me abrió los ojos. Y hay gente que no nos traga, no nos puede ver de cerca. Porque tus ojos sí y otros no, con la misma verdad. Porque unos ojos se abren a la verdad y otros permanecen opacos, no la ven con claridad. Porque no todos tienen la unción del Santo que conduce a toda la verdad. Y yo estoy convencido que tarde o temprano el Espíritu Santo lleva a los creyentes a la verdad. Me cuesta creer, por lo que veo en las Escrituras, que un creyente que tiene al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra, deje al creyente en una mentira. Es como decir que alguien puede estar en la iglesia de los mormones y tener al Espíritu Santo. Es contradictorio decir que aquel que guía en la verdad te deja en el error. No tiene sentido. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es llevar a los creyentes a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio. Sí, podemos hablar de algún error, alguna diferencia en temas difíciles, pero hablo de Cristo, de quién es Cristo, hablo del Evangelio y de la esencia del Evangelio. No hablo de alguna diferencia en un tema secundario, hablo de cosas fundamentales que sin ellas incluso diría que no hay salvación. El Evangelio de la prosperidad y todas sus iglesias, no hay salvación allí. Hay gente, hay personas que levantan las manos, que cantan a Jesús, que hablan de Jesús, pero ahí no hay salvación. ¿Por qué? Porque eso no es alguna diferencia, eso es lo que la Biblia llama otro evangelio. Y la Biblia es clara sobre otros evangelios. Los que los enseñan son anatema.
malditos por Dios. No hay salvación en una iglesia de la prosperidad, lamento mucho. No hay salvación, no son salvos los que congregan en esas congregaciones porque el evangelio no está ahí. Hay otras cosas. Porque entonces deberemos empezar a reconocer que en los testigos de Jehová hay salvación, que en los mormones hay salvación, que en los católicos hay salvación, y llegaremos al punto de decir entonces que todas las religiones llevan a Dios. No es así. No es así. Donde el evangelio cambió. Solo el evangelio es el mensaje de salvación. Solo el evangelio son buenas nuevas de salvación. Otro evangelio no lo es. Por eso es tan importante conocer sobre todas las cosas de la Biblia el evangelio. El evangelio es el fundamento. Es el fundamento. Así que hay muchos mentirosos, pero nosotros tenemos una garantía. La unción del Santo que está en nosotros. Y ahora Juan empieza con el versículo 24. Y yo lo he llamado a este punto, lo he titulado La verdad y la permanencia en Dios. Y vas a ver tú, interesante el tema de ahora, la verdad y la permanencia en Dios. Mira lo que dice el versículo 24 y lo vamos a analizar despacio para entenderlo bien. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Hay muchos anticristos. Están enseñando cosas diferentes, están enseñando cosas nuevas, pero en cuanto a vosotros, los que tenéis la unción, los verdaderos creyentes, ¿qué tiene que permanecer en vosotros? Nuevas revelaciones, nuevos mensajes, la agenda profética del 2022, lo que habéis oído desde el principio. Si viene un charlatán por esa puerta diciendo Dios me ha revelado algo nuevo, no hay que oír la siguiente frase ya. Si viene un charlatán diciendo yo traigo palabra fresca, no hay que oír más. Si viene un charlatán diciendo a mí Dios me ha revelado algo que nadie ha visto, no hay que oír más. Porque nosotros somos llamados a permanecer en lo que se ha enseñado desde el principio. Lo que los creyentes oyeron de Jesús mismo y que los apóstoles enseñaron de Jesús es lo único que debe permanecer en la iglesia. El mensaje de Cristo y los apóstoles, la doctrina bíblica, la enseñanza de Dios. Nada nuevo. Y Dios no va, es que siempre lo mismo. Te he preguntado lo que se dijo hace 2 semanas y la mayoría no han recordado en profundidad el mensaje. No te canses de lo mismo si no retienes algo de 2 semanas. Seguramente si me pongo a hacer preguntas bíblicas, aunque sea lo mismo, si te empiezo a preguntar las cosas que llevo enseñando los 2 últimos años, si te empiezo a preguntar las cosas más profundas que vimos en Habacuc o las cosas más profundas que vimos en Oseas, a lo mejor no las retienes. ¿Sabes precisamente por qué hay que enseñar lo mismo siempre? Por eso. Porque oímos mucho, pero retenemos poco. Y a lo mejor has retenido un 10%, y si te lo vuelvo a predicar otro año, otro 10, ya llevas un 20, otro año, un 30. Hasta predicarte 100 años lo mismo si hace falta para que tengas el 100% de la palabra de Dios en tu corazón. Y nada nuevo. El deseo de Juan es ese, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante seguir en eso? Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros. La palabra sí, siempre hemos dicho aquí que representa algo. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, condición. Si apruebas todas, te llevo de vacaciones. Si haces esto, te compro un helado. Un sí implica ¿qué? Condición. Mira lo que dice Juan. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Wow, no se puede permanecer en Dios si la palabra de Dios no permanece en nosotros. Mira, hay una condición aquí, Si lo que se ha enseñado está en ti, tú estás en Dios. Dale la vuelta a la condición, porque las condiciones son positivas y negativas. Igual que yo le digo a un niño, si te portas bien te compro un helado, significa que si te portas mal, no te lo compro. Te comes acelgas. Si permanece la verdad de Dios en ti, tú permaneces en Dios. Si no permaneces en la verdad de Dios, tú no estás en Dios. Para estar en Dios no es yo me relaciono orando. Hay mucha gente que reza.
Hay mucha gente que dice, no necesito doctrina, yo tengo una relación con Dios. Los curas también, los religiosos musulmanes también, los judíos también, hasta la prostituta que va a buscar clientes por la noche cree en Dios y a veces habla con Él. ¿Esa relación salva? No. Hay mucha gente que cree que habla con Dios. Hay mucha gente que cree que se relaciona con Dios. Pero hay mucha gente que se está relacionando con las paredes. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, entonces vosotros estáis en Dios. Si no, no. Si no, no. Si estás en una mentira, no estás en Dios, porque Dios no está en la mentira. ¿Cómo vas a estar en Dios estando en una mentira cuando Dios es la verdad? No tiene ningún sentido. Y esta condición es muy importante. Es importante entender la estrecha relación que hay entre la verdad y la comunión con Dios. La estrecha relación que hay entre estar en la verdad y estar en Dios. Siempre doy estos ejemplos y no me cansaré porque para mí son claros. ¿Conocen a ese gran artista que tiene tantos fans? Camilo, Luna, hija de Montaner, un creyente famoso, cantante famoso, Camilo también, y siempre hablando de ellos tienen una relación con Dios, ellos son espirituales. Cuando les preguntan de Dios, no saben nada de Él, pero aseguran que se relacionan con Él. No los llames hermanos. No los llames hermanos. Somos la generación con menos discernimiento que ha pisado la faz de la tierra, creo. Recibimos consejos de gente necia. Pedimos consejos a gente que ni testimonio tiene. Aceptamos consejo de gente que apenas sabe una Biblia. Y llamamos hermanos a cualquiera que dice que cree en Dios o visita una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que decir no eres cristiano, no, eres un intolerante, eres un juez. Algunos ya la catalogan la generación de cristal. No se les puede corregir, no se puede decir nada, no puedes decir nada malo. ¿Por qué? Porque te caen a palos. Hermano, la realidad es esta. Si no estás en la verdad de Dios, no estás en Dios. No lo he dicho yo, lo dice Juan. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros permanecéis en Dios. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Quiero hablar de esto un poquito más profundo antes de pasar al segundo punto. Quiero ver cómo hay otras relaciones con esto. En primer lugar, amor, palabra y morada. Amor, palabra y morada. Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, ¿qué es un sí? Condición, ¿ok? Si alguno me ama, ¿qué dice? Guardará mi palabra. ¿Ok? ¿Se puede amar a Jesús y no guardar su palabra? Según Jesús. No me importa lo que diga el mundo. No me importa que me vengas tú a decir, ¿quién eres tú para juzgarme? La Biblia te juzga. El mayor juez para ti es la palabra de Dios. Lo que pasa es que odias al mensajero que te la lee. Porque te da la sensación que el mensajero es el juez. Pero si yo digo que si no guardas la palabra no amas a Jesús, no te lo estoy diciendo yo, lo dice aquí. No odies al mensajero. Pregúntate si odias al mensaje. El problema la mayoría de veces no está con el predicador, está con el mensaje que se predica. Pero tienes un problema. Si es verdad lo que se predica, tu problema es con Dios. Tu problema es con Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Vamos a ir dando vueltas a las frases. Si alguno no guarda mi palabra, no me ama. Ok, claro. Y mira cómo sigue. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Mira la cadena. Si me amas, ¿qué viene? Santidad. Santidad. Si me amas, obediencia. Si me amas, fruto. Si me amas, guardar mis mandamientos. Si me amas, guardas mi palabra. ¿Y cuál es entonces el resultado de eso? El Padre te ama. Ojo, no significa que por guardar la palabra el Padre te ama. Significa que si tú estás guardando la palabra es evidencia de que amas a Jesús. Y si tú amas a Jesús es porque Dios te amó primero.
Pero yo quiero que entiendas esto al revés. Si tú no estás guardando la palabra, tú no amas a Jesús. Y el amor de Dios no está en ti. Al igual que para un lado va, para el otro también. Hay que analizar los dos sentidos de la flecha. Y al final además dice, y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿A dónde creéis que apunta esta frase? Hacer con Él morada. No que Él esté haciendo morada en nosotros ahora. La expresión hacer con Él morada, ¿a dónde apunta? A la eternidad. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y eso significa que el amor de mi Padre está en ti. Y esto significa una cosa, que eternamente estaremos juntos. Voy a dar la vuelta a la flecha para concluir. Si no guardas mis mandamientos, no me amas. Si no me amas, el amor de mi Padre entonces no está en ti. Y si el amor de mi Padre no está en ti, tú y yo no vamos a pasar la eternidad juntos. Una estrecha relación entre estar en la palabra y estar en salvación. Vamos a ver otra. La verdad y la comunión. La vimos al inicio de esta carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. ¿Recuerdas lo que le ha dicho Juan ahora? Debéis permanecer en lo que habéis oído desde... Y al principio Juan les dice que eso es lo que él ha enseñado. Lo que hemos visto y oído, ¿de quién? ¿De quién lo escuchó el apóstol Juan? De Cristo. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Mira para qué. ¿Para qué os proclama la verdad Juan? ¿Para qué enseña Juan la verdad a los creyentes? Para que también vosotros tengáis comunión con... No podemos tener comunión sin la verdad. Podemos trabajar en la misma empresa sin la verdad. Podemos vivir en el mismo barrio sin la verdad. Podemos hasta tomarnos un café sin la verdad. Pero no podemos tener comunión. Por eso en algún momento ya lo hemos visto o lo veremos. Que si viene alguien con otra doctrina a casa, no le digáis bienvenido. Ni siquiera comáis con él. Hay gente que dice, yo ya conozco la verdad, pero luego a principios de año se va a hacer campañas con iglesias que tienen mentira. Hay gente que dice, yo conozco la verdad, pero tengo mi grupito herético de oración privado. Yo conozco la verdad, pero de vez en cuando me quedo con unos testigos para hacer un estudio. No, tú no tienes la verdad, porque si tuvieras la verdad, aborrecerías la mentira. Tú no amas la verdad, y si tú no amas la verdad, no amas al Dios de la verdad. No puedes amar la verdad y estar en un sitio escuchando mentiras y estar silencio. Eso es como decir que amas la vida, pero eres indiferente al aborto. No, a mí, yo no me meto. Yo, con no hacerlo yo, es como mucha gente piensa. Yo no voy a hacerlo, me quedo callado, cada cual con su conciencia. ¿Cómo cada cual? Están matando niños. ¿Cómo que cada cual con su conciencia? Cuando violen a tu hija y pase yo por la calle al lado, voy a decir a cada cual con su conciencia. No voy a tener que caer a palos encima del violador, ¿sí o no? No sé si a palos, pero hacer lo posible para parar eso, si amo esa vida. Pero hoy creemos que amar es indiferencia. Eso no es amor. Eso no es amor. Si tú ves errores en tu esposa y en tu esposo y lo amas, ¿qué haces? ¿Lo corriges o lo dejas cargándose su vida? La indiferencia es todo lo contrario al amor. El padre que ama a su hijo lo disciplina, el que no lo hace lo aborrece. La indiferencia es odio. Mirar a otro lado es odiar. Mirar a otro lado es no tener ni una pizca de sentimiento con lo que le pasa a otras personas. Cada cual con su vida, cada cual con su historia, que nadie se meta en la mía, yo no me meto en la de nadie. La generación más egoísta que ha parido madre. No, esto es una iglesia, tu vida es mi vida es tu vida, es nuestra vida. Hay límites, obviamente, pero vamos a caminar juntos. Esto es una historia en común. Y como ve algo en ti, no, tranquilo que me voy a meter. Porque te amo. El que no se mete no, pero yo te amo. Y como ve algo torcido, me voy a meter, aunque me odies a mí, para enderezarlo. Porque te amo. Porque ese es mi trabajo y eso es lo que hace el amor. Busca lo mejor para el otro, no dejar que se estrellen y luego llorar. No. Mira lo que dice Juan. Lo que hemos visto y oído os proclamamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No podemos tener comunión si no tenemos la verdad.
Pero mira que dice justo después. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Para que nosotros tengamos comunión, tenemos que tener comunión en la verdad. Y nuestra comunión, dice Juan, que es con Dios. Fuera de la verdad, no hay comunión con Dios. Fuera de la verdad, no hay comunión con Dios. Mira qué interesante, volvemos a ver la importancia de la permanencia y esta vez con la obediencia. Primera de Juan 3:24, lo veremos en los estudios más adelante. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en... Esto es mutuo. Dale la vuelta a la tortilla como vamos a hacer en estos versículos. Y el que no permanece en sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos, no permanece en Dios y Dios no permanece en él. Hermano, es tiempo de preguntarse muchas cosas de tu relación con Dios. Es tiempo de asegurarte de si tienes comunión con Dios o tienes comunión con caminando por fe. Es tiempo de preguntarse si tienes comunión con Dios o si tienes comunión con el Dios que tú te has creado en tu imaginación. Es tiempo de hacerse preguntas, porque todavía estás vivo, ¿eh? Todavía hay tiempo de tener comunión con Dios. Todavía hay tiempo. Sé que estos mensajes son los que irritan, no sientan bien, pero son los que muchas veces salvan. Como te he dicho, mi preocupación es con tu alma, no con tu amistad. Yo no tengo que ser vuestro mejor amigo, yo tengo que ser vuestro pastor. Como un padre no tiene que ser vuestro colega, tiene que ser vuestro padre. Entre vosotros seréis muy buenos colegas, pero a mí me toca quizá la parte más amarga de la historia, que es a veces decirte que te estás engañando, te estás hiriendo y estás mal. Pero al final, eso es como cuando uno envejece, se da cuenta de que esas eran las personas que realmente los amaban y se preocupaban por ellos. Entonces, hermanos, si concluimos que estar en la verdad es estar con Dios, que guardar sus mandamientos es estar en Dios, que obedecer su palabra es estar en Dios, vamos a hacer lo contrario. Desviarse de la verdad es desviarse de Dios. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto no es una doctrina, ni de Juanma, ni de los bautistas, ni de Lutero, ni de los calvinistas, ni de los pentecostales. Esto es una doctrina bíblica. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Esto es serio, hermanos. Todo el que no está en la verdad de Cristo, no tiene a Dios. Estas son las típicas cosas que quedan bien en esas iglesias que dile al hermano de al lado, ¿tienes la verdad de Cristo? No vamos a jugar a estas clases de zumba raras. La verdad es esta, hermanos, que en una generación que a la iglesia le está enseñando que la verdad no es lo más importante sino el amor, no hay amor de Dios donde no hay verdad. La verdad es lo más importante. ¿Tú sabes lo que está destruyendo el mundo? Que están cambiando la verdad. La verdad del matrimonio la están cambiando. La verdad del hombre y la mujer la están cambiando. La verdad de la familia la están cambiando. La verdad de los niños la están cambiando. La verdad del aborto la están cambiando. La verdad de la vida la están cambiando. ¿Cómo tenemos el mundo? Con tantas nuevas verdades. Verdades relativas. Está muerto, destruido, prostituido, lleno de desorden, caos y lascivia. Donde no hay verdad, no hay vida. ¿Saben lo que le falta a muchos matrimonios? La verdad del matrimonio. Cada uno lo vive a su manera, pero no viven la verdad de Dios para el matrimonio. Por eso no hay verdaderos matrimonios sólidos. Cada uno vive como piensa y como quiere. Pero si viviéramos la verdad de Dios para el matrimonio, ¿qué matrimonios tendríamos? ¿Qué matrimonios tendríamos si el hombre viviera la verdad del hombre y la mujer la verdad de la mujer? ¿Qué matrimonios tendríamos si el hombre amara a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer se sometiera a su marido? ¿Cuántas visitas tendría yo en el despacho arreglando problemas? Pero ¿sabes por qué tengo que arreglar cosas? Porque a veces alguien o los dos no viven la verdad. Viven a su manera. Dios es la verdad. Y cuando se deja la verdad de lado, se deja a Dios de lado.
Cuidado, cuidado con centrarse en el amor cuando no entendemos la verdad del amor. Porque el amor está definido en la verdad de Dios también. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Hermano, estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. Conoce a Dios. Lee la palabra. Profundiza en saber quién es Dios. ¿Quién es Cristo? Conoce el Evangelio. Asegúrate de estar en la verdad para asegurarte de estar en Dios. ¿Cuántos de aquí tenéis familia católica? ¿Os da igual que sean católicos? ¿Os preocupa? ¿Por qué? ¿Alguno me quiere decir honestamente por qué le preocupa que sean católicos? Ok, porque sabemos que están en la mentira. ¿Todos los evangélicos están en la verdad? ¿Debería preocuparnos tanto que fueran mormones, tanto que fueran testigos de Jehová y tanto que fueran católicos, como nos debería preocupar tanto que fueran evangélicos de alguna rama? Porque te aseguro una cosa, algunas ramas evangélicas están igual de perdidas que esas otras religiones que acabamos de mencionar. Algunos estáis tan equivocados que pensáis que si pone evangélico, por muy torcido que esté, es la verdad. Cuidado, que algunos están siguiendo solo una religión, creyendo que la religión es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y a veces las iglesias evangélicas no están en la verdad. Ya hay iglesias luteranas, Lutero, la Reforma, iglesias luteranas que ya han ordenado a mujeres, no, a transexuales, al ministerio pastoral. Iglesias luteranas que ya casan homosexuales. Iglesias bautistas que ya casan homosexuales. La placa no es la verdad. El púlpito es la verdad. No, por eso, ¿qué placa hay en la entrada de nuestra iglesia? ¿Qué placa encontráis cuando entráis al local? Cuesta encontrarlo la primera vez, ¿verdad? Y siempre me siguen preguntando, ¿cuándo pondremos la placa? La gente no sabe dónde entra, tiene que escuchar aquí. Cuidado de fiarse por la placa. En ese lugar no pone iglesia, pero tenemos claro lo que somos. No por lo que pone en la entrada, por lo que sale de aquí arriba. A veces pone iglesia, pero cuando entras es sinagoga de Satanás. No digo que no tengamos nunca placa, Era solo una ilustración para apoyar lo que estaba diciendo. La placa realmente es que no cabe en la entrada. Debemos estar seguros, hermanos, que estamos arraigados en el mensaje apostólico. 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mira lo que dice Pablo. Eso es lo que ellos enseñan, lo que han recibido del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, yo no traigo mis ideas, yo no traigo mis pensamientos, yo traigo lo que hemos recibido del Espíritu Santo. Y Pablo lo define al final de una manera muy bonita, palabras espirituales y pensamientos espirituales. Así que, hermanos, es importante permanecer en la verdad. Y hay una cosa interesante, y esto es un regalo que te tienes que llevar lleno de ánimo a casa. La importancia de permanecer en la verdad y tus oraciones. Hasta eso afecta. Claro, ¿por qué te crees que hay gente que dice yo declaro, yo decreto, yo profetizo? Porque no está en la verdad. Hermano, cuando empieces a conocer la Biblia, van a cambiar tus oraciones de una manera que nadie te va a reconocer al orar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero una de las cosas que a lo largo de los años ha cambiado más en mí son mis oraciones. No la cantidad quizá o el tiempo, el contenido, la forma. La manera de dirigirse a Dios, las cosas que pido. ¿Por qué? Porque cuando he conocido la verdad ha influenciado mi vida entera, entre ellas mis oraciones. Y mira qué bonito lo que dijo Jesús en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, otra vez una unión estrecha entre permanecer en Dios y permanecer en sus palabras.
Hermano, todo el rato es lo mismo. Permaneced en Dios y permaneced en sus palabras. Va junto. No puedes separar eso. Pero mira que dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La frase de ahora es monumental, ¿eh? Pide lo que quieras, que será hecho. Y tú, ¿en serio? Vale, pues me voy a poner a estudiar para así estar en Dios y por fin pedir la casa que tanto anhelo. Me voy a poner a estudiar para así estar en Dios y pedir el marido que tanto quiero. No, ¿sabes por qué? Porque tú anhelas ese marido, pero cuando estés en la verdad de Dios y la verdad de Dios entre tu corazón, entenderás que el marido no es lo más importante. El marido no es lo que necesitas. El marido no es lo que urge. El marido no es el centro. Y empezarás a decir: Señor, yo quiero estar en ti. Yo quiero obedecerte. Si tú me mandas un marido, mándalo cuando quieras, como quieras, porque prefiero al que venga de ti que al que yo busque. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y si tiene que venir, bien, y si no, también. Porque yo me gozo en ti y tú para mí eres suficiente. ¡Qué oración para aquella mujer que hacía la campaña de las solteras! ¡Qué oración! ¿Cómo cambió? La de vamos 30 días en busca del marido profético. ¿Cómo cambió? Porque ahora ha conocido quién es Dios. Ha conocido las cosas importantes de Dios y ahora sabe pedirle a Dios. Hubo un hombre que pidió conforme a la voluntad de Dios. Él podía haber pedido riquezas porque era un rey. Podía haber pedido fama, el imperio más grande, pero sabía lo que era importante para Dios. Para ser un buen rey, para Dios, para otros reyes, lo importante era tener una torre grande. Para otros reyes, una estatua de oro. Pero para el pueblo de Dios necesitaban un rey sabio. Señor, ¿sabes qué quiero? En el fondo, dame sabiduría para saber guiar a tu pueblo. Oye, pero te puedo dar riquezas, gloria, poder. No, pero yo quiero sabiduría. Yo quiero ser un buen rey. El dinero es lo de menos. La fama es lo de menos. Yo quiero ser un buen rey para tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué oración! Oye, pues como no has pedido para ti, sino para los demás, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar las otras cosas. Hermano, no hubo hombre quizá en la tierra, en el Antiguo Testamento, más rico y más bendecido como pudo ser Abraham. Pero si tú ves la vida de Abraham, no hay un hombre más despegado de las cosas materiales que Abraham. Es interesante porque parece que Dios da cosas materiales a quienes no las piden. ¿Por qué? Porque cuando las pides, tu corazón está en ellas. Pero dárselas a quien no las pide, Dios sabe que a lo mejor no cambian su corazón. Si a ese le doy el dinero, que es lo que me está pidiendo, en cuando lo tenga ni me busca, porque solo viene a buscar eso. Pero esa persona de ahí está contenta con lo poco que tiene. ¿Sabes qué me dice? Que cuando tenga más, va a ser generoso. Va a compartir con el necesitado, va a compartir con las misiones, va a ayudar a la expansión del reino porque su corazón no está ahí. Hermano, te digo una cosa, aunque tú digas que el dinero no cambia a la gente, Dios a muchos de sus hijos no les da mucho porque sí los cambiaría. Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Todo el mundo dice, ¿te has dado cuenta que todos los que dicen que el dinero no cambia son pobres? Son pobres. No he visto a nadie diciendo que el dinero no lo cambió teniéndolo. Siempre lo dice el que no tiene, parece que lo espera para demostrarle a la gente que no va a cambiar. Lo que pasa que ese día te lo dijo desde el kebab y ahora te lo va a mandar en una historia en Instagram en vivo desde un restaurante 3 estrellas Michelin. Sigo siendo la misma persona humilde. Tus amigos ni te encuentran ya. No, hermanos. La realidad es esta. Si permanecemos en la verdad, todo lo que pidamos será hecho, porque solo pediremos cosas que están en la verdad de Dios. ¿Sabes qué pide un creyente? La gloria de Dios. Señor, que crezca el reino, que alcancen almas. Hermano, ¿por qué crees que crece esta obra? ¿Cuál es la cosa que siempre pedimos? En esta iglesia no hemos hecho una campaña para pedir dinero. En esta iglesia no hemos hecho una campaña para buscar trabajo. En esta iglesia no hemos hecho reuniones de oración pidiendo otra cosa que, ¿sabes qué? Santidad, almas, evangelio, crecimiento, alcanzar las naciones para Cristo. ¿Y qué está haciendo Dios? Concediendo lo que pedimos. Estoy seguro, porque es para su gloria. Es para su gloria.
Así que, hermanos, es muy importante entender la relación entre permanecer en la verdad y permanecer en Dios. Segundo punto del día, la gran promesa del creyente. El versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál? Riqueza eterna, la vida eterna, la vida eterna. Hermano, déjame decirte otra cosa interesante por si te han engañado en alguna iglesia. Dios no te ha prometido que no te vas a poner enfermo. Dios no ha prometido que a lo mejor el cáncer no llegue a tu vida. Dios no ha prometido que vas a ser rico. Dios no ha prometido que todo su pueblo va a tener casa propia, coche propio. Dios no ha prometido vida material abundante. Dios no ha prometido que todos tendremos la mejor de la salud. Dios ha prometido vida eterna. ¿Sabes cómo han llegado algunos hijos de Dios a la presencia de Dios? A través del cáncer. Y no estaban en pecado, ¿eh? El Señor quiso. Hay mártires que llegan a la presencia de Dios quemados, asesinados, degollados, fusilados. ¿O crees que los creyentes de Nigeria, que son perseguidos, viven en grandes mansiones de lujo? Hermano, ¿tú te crees que en esas iglesias perseguidas de Nigeria, donde nuestros hermanos prácticamente cantan a veces a escondidas, están haciendo campañas para tener más trabajo, coche y dinero? ¿Saben por qué el Evangelio de la Prosperidad existe aquí? Porque aquí nos lo pueden vender porque la vemos desde la ventana. Tú te vas, hermano, yo creo que lo que debería hacer todo cristiano de Europa alguna vez es irse a un poblado africano donde hay un pueblo de Dios cristiano. Ver cómo cantan, ver cómo oran, ver cómo viven la fe. Va a volver cambiado. Va a volver cambiado. Va a ver el cristianismo más sencillo, simple y puro. El único cristianismo que entiende Dios, Dios, Dios. ¿Por qué? Porque allá hay sabana. Allá hay leones y tenemos casitas hechas a mano de barro. Lo único que hay aquí es esto. ¿Qué vamos a pedir? ¿Un yate aquí? ¿Una mansión aquí? Esta es nuestra vida, este es nuestro poblado. Nosotros queremos a Dios, el Evangelio, cantarle, orarle, gozarnos en Él, vivir para su gloria. Ese es el propósito del hombre. Glorificar a Dios. Cuidado, porque a veces nos parecemos un poco a Asaf. Miramos desde la ventana y codiciamos lo que tienen los impíos. Y empezamos a hacer campañas queriendo sus cosas. Pero el foco de Dios es la vida eterna. Es la vida eterna. Y de eso el apóstol Juan dice que da testimonio. Primera de Juan 1:2, mira lo que dijo. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué anunciamos? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Porque estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. La vida eterna tiene una estrecha relación en nuestra fe en Cristo. Juan 3:14-16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15, que cree en él. Versículo 16, que cree en él. No hay vida eterna si no se cree en. Así que cuando vayas a Jerusalén y veas a los judíos de allí y te digan, oye, yo respeto la Torá, yo amo la Torá, yo soy celoso de la Torá, ¿crees en Jesucristo? No hay vida eterna. No hay vida eterna fuera de Jesucristo. No la hay. No la hay. La vida eterna se manifestó y es Cristo Jesús. Dios entregó a su Hijo unigénito para que se salve no todo el mundo, todo aquel que en Él cree. Hermano, cuando yo a veces hablo con un ateo, me hace mucha gracia, porque los corazones son completamente opuestos. El ateo normalmente me mira como un ignorante. Da igual. Tú por ser creyente puedes tener un premio Nobel. Para un ateo eres un ignorante.
Los ateos de hoy son tan necios que creen que si estudias un poco de ciencia te volverás ateo. Los grandes científicos a lo largo de la historia han sido cristianos. Cuando un ateo te hable de yo no creo en Dios, yo creo en el Big Bang, pregúntale quién desarrolló esa teoría. Fue un creyente. Era su manera de explicar el haya luz. Pero los ateos no lo saben. Los ateos solo creen en hubo una explosión. Fue un cristiano diciendo cómo cree que se pudo desarrollar el haya luz. Porque fue un momento. Fue algo que pasó y puso todo en su lugar. Pero fue un creyente. Fue un creyente. La gran mayoría de hombres de Dios a lo largo de la historia, muchos están en ciencia. Tuve la oportunidad hace como 3 años o 4 con mi esposa de estar en una conferencia en Portugal. No sé si en esa me acompañó, fue la que yo fui solo. Había un profesor llamado Adauto Lorenzo. Era brasileño y trabajó por muchísimos años para la NASA. Profesor cristiano. Trabajaba para la NASA. Miraba por ese telescopio cada 2x3. Y hay una cosa interesante, cuanto más profundizaba en sus estudios de astronomía, dice que más se reforzaba su fe. Dice, es imposible mirar por ese telescopio y creer que todo eso es casualidad. Es imposible. Es imposible. Dice, vosotros desde aquí abajo lo veis de una manera, pero allí en la NASA con el armamento que tienen de telescopios y herramientas, cuando tú ves todo eso más de cerca, dice, eso no es casualidad. Eso funciona de una forma a la perfección, que si se moviera unos centímetros todo empieza a colisionar y no se rozan. Así como un diseñador hace el reloj por dentro, el mecanismo de una manera que todo gira perfecto para que las manillas rueden cada una en su tiempo, cada una a su velocidad, que la de los segundos vaya a un ritmo, la de los minutos cambie cuando le toca, la de la hora cambie cuando le toca y todo ahí perfecto sin rozar. Así gira el universo. Pero creemos que detrás de esto hubo un hombre haciendo así. Y creemos que lo de allá arriba fue ¡boom! No, hubo alguien que lo pintó. Hubo un arquitecto que hizo el mejor de los edificios. Hubo un pintor que hizo el mejor de los cuadros. Y hubo un ingeniero que hizo el mejor de los inventos. Dios es perfecto. La vida es perfecta. Nosotros no conseguimos ver la perfección de este mundo por su pecado, porque lo hemos destrozado. Pero si viéramos la creación, esto es perfecto, hermano. Esto es perfecto. Un Dios perfecto envió a su Hijo perfecto a morir por gente imperfecta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa de Dios. Y hay una cosa preciosa, que los que tenemos esa promesa, tenemos una promesa buena, maravillosa, que nos da consuelo, la promesa de la resurrección. Cuando un creyente muere, cuando alguien muere en Cristo, el mayor gozo es saber que lo vuelves a ver. Miren, yo creo que desde que soy cristiano, sufro mucho más cuando muere la familia. Cuando antes no era creyente y moría un tío, un primo, un abuelo, siempre decíamos, ¿no?, que estará en el cielo, descansa en paz. Hermano, desde que conozco la verdad, cuando muere un familiar sufro. Yo recuerdo hasta hoy lo que sentí en mi corazón. No lo transmití por fuera, pero realmente es algo que es que no quiero hablar, porque si lo hablo me atormenta un poco. Cuando murió mi abuela. Porque todo el mundo allí tiene su idea cultural, ¿no?, y tradición. No, está en un sitio mejor, ahora está con Dios, ahora nos cuida desde arriba. Pero tú estás ahí y sabes que tu abuela está en un lugar de tormento. Y te puedes querer engañar diciendo, igual se arrepintió a la última. Y tú sabes que no quiso a Dios. No lo quieres aceptar, porque tú sabes lo que hay. Está el infierno. Y a mí me atormenta pensar en eso. Porque he perdido abuelas, he perdido abuelos, pero los próximos en la fila pueden ser mis padres. Y si muere mi madre hoy, no solo me va a doler como un hijo. Yo soy creyente. No quiero ni pensarlo. Y le digo al Señor que me dé valor, que me use, que haga algo.
porque cada día veo su muerte más cerca. Yo soy una persona realista en ese sentido. La gente se va a morir. Yo veo a mi padre y ya no tiene fuerzas. Recuerdo cuando lo veía casi como un chaval. Mi padre ya tiene 63. Se cansa. No puede hacer la misma fuerza. Ahora se va al huerto y en 2 horas tiene que volver. Ya no puede coger el pico casi nada. Se está haciendo mayor. Y cualquier día fuma, bebe. Cualquier día una desgracia y no despierta. Y estará ardiendo en el infierno. Pero cuando muere un creyente, no lo ves así. Porque sentimos la ausencia temporalmente. Pero al final nos invade el consuelo de su resurrección. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hermano, si yo o tú morimos mañana, pasado, nos echaremos de menos. La vida seguirá, pero tendremos un consuelo. Nos vamos a volver a ver. A mi abuela le dije adiós. A mis hermanos les digo hasta pronto. Es totalmente distinto. Y eso es un gran consuelo. Hermano, la muerte no es el final para ti. Vas a resucitar. Y lo más maravilloso es que cuando resucitemos, ya no veremos la vida igual, porque no estaremos en esta vida. Cuando resucitemos, ya no habrá COVID, ni Omicron, ni Omnibus Prime, o como se llame. Ya no habrá gripe, no habrá sida, no habrá cáncer. Hermano, no habrá lágrimas. No habrá drogas. No habrá borracheras. No habrá nada de eso. Solo habrá gozo, solo habrá alegría. Solo habrá paz. Ya no tendremos que vivir llorando, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Ya no habrá pecado. Todo lo que sientes ahora. Verás hermanas. Pero seremos la expresión que usa como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. No habrá deseos. No habrá malos pensamientos. No habrá una mirada que se te va el ojo y te lo tendrías que haber arrancado. Habrán corazones perfectos, puros, llenos de amor, de bondad, llenos de gozo y alegría. Y es lo único que me da esperanza en esta vida. Que esta vida no es la mía. Que solo soy un extranjero y un peregrino. Y que a mí me espera algo mucho mejor. ¿Saben por qué los creyentes miramos la muerte sin miedo? Porque no la vemos como un final, la vemos como la puerta de entrada a lo que viene mucho mejor y mucho más grande. Y hay una cosa que debemos decir y para terminar con este punto, y es el hecho de que si eres creyente, la vida eterna no es opcional. La vida eterna no es quizá, la vida eterna es segura. Juan 10:28, yo les doy vida eterna. ¿Y cuándo perecerán? Jamás. ¿Y quién las arrebatará de su mano? Ni vas a perecer, ni nadie te va a arrebatar de las manos de Dios. Si Dios te dio vida eterna, la vas a tener siempre. La vas a tener siempre. Pero nuestro estudio de hoy, en estos últimos 8 minutos, concluye con una advertencia. Cuidado, porque los engañadores andan sueltos. Te hemos dicho grandes verdades. Te hemos dicho una verdad muy grande, que es que si no estás en la palabra de Dios, no estás en Dios. Pero vendrán engañadores diciéndote, no, la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Van a venir engañadores diciéndote, no estudies que te enfrías, lo importante es orar y hablar con Dios. Cuidado, porque hay muchos engañadores, hay muchos. El versículo 26, os he escrito estas cosas, os he escrito todas estas cosas con respecto a los que os están tratando de engañar, respecto a los que están tratando de engañaros. Así que el tema central de todo esto sigue siendo que un aviso. Estos son verdades fundamentales, pero recordad lo que os he dicho antes, hay muchos anticristos que quieren negar estas verdades. ¿Quién es Jesús?
¿Qué nos ha prometido? La permanencia en la verdad y la permanencia en Dios. Hay mentirosos, engañadores y hay que tener cuidado. Juan lo ha dicho, hay que tener cuidado con los anticristos. Primera de Juan 2:18. También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Segunda de Juan 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Ese, por ejemplo, que acabamos de leer, no confiesa que Jesús ha venido. Negaban su humanidad, no su deidad. Ellos no confesaban que había venido en carne. Es como un espíritu, es como un fantasma. Tiene forma de cuerpo, pero no es cuerpo. Hay gente que ha enseñado eso mucho tiempo. Hay que tener cuidado porque hay muchos engañadores. Y hay una cosa importante, hermanos. Cuando te asomes por esa por esa ventana a buscar los engañadores, recuerda mirar con un ojo hacia afuera, pero mirar con un ojo hacia adentro. Porque muchos se levantarán de entre nosotros. Muchos van a hacer esto. Vas a ver esta clase, la vas a tener clara, el Espíritu Santo te está convenciendo, te van a decir, ven a casa a tomar un café. Y de golpe van a empezar a hablar de cosas místicas y ocultas. Y tú vas a empezar a decir, esto no es lo que enseñan, esto no es lo que hemos aprendido, esto no es lo que vemos en la Biblia. Cuidado, cuidado. ¿Te has dado cuenta que los hermanos y las hermanas que hacen cosas secretas nunca invitan al pastor? ¿A sus revelaciones? ¿A sus doctrinas diferentes? ¿A sus reuniones especiales? ¿Nunca te has preguntado por qué nunca está el pastor aquí tomando café? Porque al pastor no le va a engañar. Porque va a probar con los ingenuos. Porque para dividir una iglesia no coges al pastor que lleva la vara, intentas hacerlo lejos de él. No sean necios, hermanos. No sean necios. Si se les da la verdad, llegan a una mesa y no se da la verdad, salgan de ese lugar. Pero por respeto me quedo. Ni respeto. Tiene que tener respeto a la verdad, no al mentiroso. ¿Cómo que por respeto me quedo y aguanto y luego no lo retengo? Sal corriendo, respeta a Dios, no al mentiroso. Si te quedas escuchando mentiras, respetas al mentiroso y faltas al respeto a Dios. Hermanos, si yo llego a casa de mi mujer, a casa de mi mujer y a la mía, y le empiezo a hablar mal de su madre, y mi mujer no me corta, puede ser que me respete a mí, pero no respeta a su madre. Yo le he faltado el respeto y ella me ha permitido hacerlo. Si yo voy a un lugar y hablan mal de un hermano, aunque yo no oiga nada, yo no respeté a mi hermano, porque respeté al que lo injuriaba. Si yo voy a un lugar y se habla mentira de Dios y me quedo, yo no respeto a Dios, yo respeto al mentiroso. Y lamento mucho, pero en mi orden de prioridades, la primera persona que yo debo respetar es Dios. Luego los hombres. Luego los hombres. Yo soy capaz de tragar lo que digan de mí. Yo soy capaz de tragar, agacharme y humillarme si hablan de mí. Pero yo voy a levantarme y dar un golpe en la mesa si hablan de Dios. ¿Te has dado cuenta? Todo lo que decían de Jesús. ¿Y Jesús? Pero cuando llegó al templo y jugaron con la casa de su padre, Jesús no se quedó calmado. Jesús volcó todas las mesas. El celo de tu casa me consume. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno no puede estar tranquilo cuando ve que hacen cosas con Dios que no son lícitas. Y en medio del pueblo se levantarán engañadores. Segunda de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales abiertamente introducirán herejías destructoras, encubiertamente entre un cafecito, una reunión más privada, 2, 3 hermanos, 2, 3 hermanas. No lo van a hacer aquí. Encubiertamente introducirán herejías destructoras y algunos, los más graves,
negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Qué van a traer los falsos maestros sobre sí? Pues déjame decirte algo, esa destrucción no cae solo sobre ellos, sino también sobre sus seguidores. También sobre sus seguidores. Por eso debemos estar en guardia. Segunda de Pedro 3, 16 al 18. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes tuercen las Escrituras? Los ignorantes e inestables. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué debemos hacer sabiendo que hay mentirosos? Si te dijeran que hoy a lo mejor entran a robar en casa y vas a dormir, ¿verdad que no? Estarías como en guardia. ¿Cómo vas a veces por un barrio a oscuras, tarde de noche? Confiado, como a las 12 de la mañana por Paseo de Gracia. No, la mochila va adelante, ¿verdad? ¿Cómo nos ponemos la mochila en el metro? Atrás, tranquilos. La ponemos aquí, ¿verdad? Son actos de guardia, de vigilancia. Pues si sabemos que hay mentirosos en la iglesia, ¿cómo debemos estar? Lo peor es que estamos en guardia cuidando la cartera. Estamos en guardia cuidando la casa. Estamos en guardia cuidando el móvil, pero no cuidamos el corazón. Y entra cualquiera con sus mentiras, entra cualquiera con sus engaños, desestabiliza nuestra fe, nos hace dudar de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvimos en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es la mejor manera de estar en guardia? ¿Cómo es la mejor manera de estar en guardia ante los mentirosos? Creciendo en el conocimiento de la verdad. Tú que no te gusta leer mucho la Biblia, tú que no te gusta ver muchas prédicas, tú que prefieres ponerte algo que escuchar, tú eres de los más fáciles de engañar. Tú eres de los más fáciles de engañar. Pero aquel que crece en la gracia y el conocimiento del Señor, cuando llega la mentira la distingue. La distingue. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero recuerda una cosa, hermanos, estos hombres no engañarán a los que tienen la unción. Estos hombres o mujeres no engañarán a los que tienen la unción. Estos hombres y mujeres engañarán a los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Hermano, esto puede pasar en esta iglesia. Hermano, Dios está haciendo algo hermoso en esta iglesia. Dios está levantando esta iglesia. Dios está levantando esta obra. Hermano, si no estamos en guardia, la van a zarandear desde dentro. Hermano, no. Por favor, sed prudentes y sabios. Vigilad dónde quedáis, con quién quedáis, de qué se habla, qué se dice. Cuidad la verdad. Porque si no, mañana vosotros seréis cómplices de lo que pasó con la iglesia. Y ojo, rendiréis cuentas ante el Padre. Rendiréis cuentas ante el Cristo que compró la iglesia. Cuidado, porque los tales son esclavos. Mira lo que dice. Apartaos de los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Y apartaos de ellos, que os apartéis de ellos. Os apartéis de ellos. Si no tenemos la verdad, no tenemos comunión. Apartaos de toda persona, aunque sea hermano, que no esté en la verdad de Dios. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan a los corazones de los ingenuos. Hermano, número 1, permanece en la verdad, porque esa es la garantía de que permaneces en Dios. Número 2, la gran promesa de Dios para nosotros es la vida eterna que nadie nos arrebatará. Y número 3,
Debemos estar en guardia porque hay muchos mentirosos entre nosotros. Se levantarán falsos maestros, querrán hacer daño al pueblo de Dios. Y debemos estar velando para no ser seducidos por el error, sino apartarnos de ellos. Guarda esas 3 verdades en tu corazón, medítalas en casa, ora a Dios por ellas y toma decisiones al respecto en tu vida. Vamos a orar.